muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido a pesar del calor, porque esto no es normal. O sea, que tengamos que tener unos ventiladores aquí al aire libre ya es lo último. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Aquí es la segunda entrega de este ciclo de novela negra, Crímenes en el Jardín, que no asusta a nadie porque ya sabemos que los crímenes de papel y la sangre de papel no le hace daño a nadie. Esto es una cosa que quería comentar. Bueno, aquí está Rosa arriba, teníamos muchas ganas de que viniera porque particularmente yo soy lectora de Rosa desde hace muchos años, soy lectora también de novela negra y bueno, me hace muchísima ilusión. Y además como que de momento hemos conectado y hemos hablado, nos hemos tirado un buen rato charlando. Muchas gracias Rosa por venir, porque además ha sido todo como una cosa detrás de otra. Rosa es amiga de ¿está ahí? De Ausi y de Melchor y me dieron el contacto, ella al momento le gustó la idea de venir, o sea que ha sido todo muy sencillo, muy agradable. Y la verdad que cuando tú estás organizando cualquier cosa, el que te lo pongan fácil se agradece. Y bueno, aquí está Rosa y vamos a hablar de tu libro. Sí. Y de lo que quiera. Bueno, ella a mí me ha hecho mucha gracia, me ha gustado mucho su página web, porque al hablar de su biografía, cuando pinchas en biografía, dice, nací en el Prat de Llobregat en 1963, es una pequeña ciudad industrial que la mayoría conoce porque en su término municipal se encuentra el aeropuerto de Barcelona. La cercanía del aeropuerto, vivir a solo una calle de las vías del tren con el ruido y el olor de fondo de una fábrica de papel actualmente demolida, en lugar de llevarme a anhelar una vida de silencio y aire puro en algún lugar en el campo, me han hecho adicta a la ciudad y a un mínimo nivel de sonido sin el cual no me puedo concentrar. Por eso me gusta escribir en café. Eso sí, entre mis enemigos naturales se encuentran los mascadores de chicle, los sorbedores ruidosos de café y los que parecen no conocer la existencia de los pañuelos. Por lo visto, esto se llama misofonía. Sí. Me consola mucho saber que hay un término técnico y que no es una manía, sino que es un problema neurológico. Parece que hay una parte del cerebro que reacciona de una manera muy violenta cuando con determinados sonidos, todos de procedencia humana, y que nos podemos poner muy agresivos y que hay gente que puede llegar a ser peligrosa, pero bueno, yo no, yo solo miro mal. Gracias al afán experimentador de mis padres, otra explicación no hay, cambié de escuela con relativa frecuencia, lo que me permitió probar desde el pequeño colegio de pueblo a la escuela alternativa antiautoritaria, haciendo una breve escala en una escuela de niñas ultrarreligiosa, con uniforme incluido. Si bien mi educación fue algo confusa, estos cambios constantes me enseñaron a adaptarme a nuevas situaciones con rapidez y también a hacer amigos duraderos. O sea que es una resistente total. Sí, que cuando te cambian tanto de cole, y además he intentado, pregunto a mis padres, ¿por qué me cambiabais tanto de colegio? No hay explicación, porque yo era niña de sobresalientes, o sea, no es que fuera, no, es que nos hablaron de un colegio que era muy bueno, así que teníais que mandar, cada vez que os decían que un colegio era nuevo, me cambiaban de cole. Pero está bien, porque conoces mucho. O sea, yo creo que cuando puse esto de que te hace adaptable, tienes que adaptar, llegas nueva. Siempre soy la nueva en todas partes a las que voy. Les miro, tengo que aprenderme rápido las reglas del juego y normalmente no te las explican, no es como en el juego de la oca, ¿no? Que podías levantar el tablero y mirar. Entonces aprendes cómo funciona y ves cómo puedes jugar. Y bueno, sí, siempre sigo sin explicación. Yo intento pillarlos con la guardia baja, ¿no? Cuando estamos comiendo y tal, y los veo así y papá, ¿por qué me cambiabais tanto de colegio? No se acuerdan. Así que sigo sin explicación, pero les estoy muy agradecida. Me han dado una buena educación, caótica, pero buena.
Bueno, después dices que estudiaste filología hispánica, que es lo que estudiamos toda la gente que nos gusta. En aquella época no teníamos otra opción. Cuando te gustan los libros, pues estudias filología hispánica. Ahora mismo puedes tener la opción de hacer traducción, interpretación, puedes hacer biblioteconomía, se puede hacer otras cosas, pero en aquella época era o filología hispánica o nada, sacamos. Y después tienes experiencia como docente, ¿no? Durante muchos años, traductora, ya un montón de cosas que cualquiera que tenga interés pues puede leer en tu página. No quiero parecer pesada con este tema, porque vamos a hablar de tu libro, ¿no? Y una cosa que en mi experiencia como librera me ha llamado siempre mucho la atención, y es que cuando alguien quiere relajarse pide una novela negra. Sí, la gente es así. Tú escribes sobre todo novela negra, y eso que pues, La verdad es que me relaja. Mi primera novela, inédita por suerte, fue una novela que escribí cuando trabajaba en la Universidad de Frankfurt. Era lectora de español en la Universidad de Frankfurt, en el Instituto de Lenguas y Literaturas Románicas. Era un instituto muy chiquito, éramos pocos. Y creo que todo el mundo sabe lo que sucede cuando trabajas en un sitio pequeño y siempre ves a las mismas personas, ¿no? Que siempre hay algún individuo que, como lo decimos, es un poco molesto, ¿no? Y acabas desarrollando pensamientos criminales. No solo tú, el resto del departamento también. Y siempre además dirigidos a la misma persona, con lo cual está claro. Y se me ocurrió, así con otra compañera, medio en broma, inventar la historia de pues un personaje que se pareciera, ¿no?, a este compañero, y que lo mataban. Y todo el instituto se sentía culpable porque todos habían deseado que eso sucediera. Y empezamos a hacerlo en broma, mi compañera se cansó, pero yo seguí, seguí, y terminé la novela. Con lo cual evité hacer cosas peores. Y lo curioso fue que una vez la terminé, era una novela horrible, malísima, pero esa novela, de la que conservo solo un ejemplar, porque el ordenador en la que la escribí ya no existe, y era un ordenador además que funcionaba con disquetes, con floppies, que no tengo tampoco, solo tengo una copia en papel de esa novela, y cuando me mudé de Frankfurt a Barcelona viajaba en la maleta equipaje de mano, porque no hay más. Y si se perdía, y espero que no se publicara nunca, pero le guardo mucho cariño porque me sirvió para tres cosas importantes. Una, me demostró que era capaz de terminarlo. La segunda, me recordó que yo había estudiado filología porque quería escribir y lo había aplazado mucho tiempo. Y la tercera es que en esa novela salía el personaje de la que fue mi segunda novela en sí publicada, que era la comisaria Cornelia Rieva Tejedor. Y la novela se llamaba El profesor visitante. Y me escondí detrás de una máscara que pensé que nadie me reconocería, porque en la Universidad de Frankfurt había un profesor, un hombre, así no se sabe que soy yo, que venía de Barcelona casualmente y era el asesino. Pensé, así, te has escondido bien. Y ahora no me atrevo ni a releerla, pero pensé que creo que también descubrí otra cosa, y es que la ficción es la mejor manera para hablar de uno mismo, sin que nadie se entere. En esta novela sí se enteran, porque además lo he dicho muchas veces que soy yo, y además ese profesor no esconde nada, no me esconde bien. Pero escribir ficción, escribir novelas, escribir un género, es la mejor manera de poder escribir de lo que te dé la gana. Yo creo que incluso incluso sobra. Te permite escribir sobre lo que tú quieras con mayor libertad que toda la gente que practica autoficción, por ejemplo. Porque aquí nadie te sospecha, aquí nadie te imagina y puedes escribir lo que te dé la gana. Después podemos volver.
Que no te dejo seguir con la presentación. Te interrumpo No, constantemente. sí, que se trata de eso, de que hables tú. Y bueno, ahí te inventaste, quizás para ir seguir desarrollando tus pensamientos. Has tenido una inspectora que se llama Irene Ricard, ¿no? Otra que se llama Cornelia Weber, tejedor de madre gallega y padre alemán, y otra inspectora que se llama Ana Martí, que es la inspectora de los años oscuros, que por cierto, la primera novela que leí fue El Gran Frío y me dejó absolutamente congelada, me la leí en 24 horas y desde entonces me enganché a tus escritos, ¿no? Mujeres, ¿no? Inspectora siempre. Sí, creo que Bueno, no siempre inspectora. no, Entonces, son diferentes mujeres porque me resulta natural, me resulta más natural, aunque mi primera novela es una novela histórica y el protagonista es un hombre, pero me resulta más natural, más fácil. Y no son siempre inspectoras, porque el don de lenguas, en El Gran Frío y Azul Marino, que es esta trilogía que transcurre en los años 50, era inimaginable que pudiera haber en algún momento mujeres policía. Entonces, estas novelas que transcurren en una época en que las mujeres tenían muy pocas posibilidades de desarrollo profesional. La protagonista es Ana Martí, que es una joven periodista ambiciosa, pero que choca constantemente con la época, con las circunstancias. Es hija y nieta de periodistas, siente que quiere continuar con esta tradición, pero no puede. O le hacen un huequito en la redacción de La Vanguardia, donde lo que hace es escribir ecos de sociedad, que es lo que podía hacer una mujer en esta época, y que encuentra su ocasión para cubrir un asesinato y entonces entrar en los sucesos. Y ahí, como es algo que detesto en la novela histórica, y hablamos de los 50, ya estamos escribiendo una novela histórica, detesto los anacronismos, detesto que el personaje extraordinario, único, sino quiero personajes que encajen en ese tiempo. Tenía la suerte de que había un referente real, que era la periodista Margarita Landi, que trabajaba para El Caso en Madrid. Entonces, Ana Martí era una Margarita Landi transportada a Barcelona e incluso rebajada, porque Margarita Landi era un personaje tan extravagante que en la novela resulta inverosímil. Porque claro, sabemos que la Margarita Landi real era una señora rubia que fumaba en pipa, que llevaba un coche, un descapotable rojo, que se movía que salía de la ópera y con su vestido largo y sus tacones se iba a ver un muerto. Esto en una novela no funciona. Funciona porque pues, resulta difícil de creer cuando esta es la realidad. Entonces, Ana Martí es más moderada. Eso sí, es ambiciosa, es una muy buena periodista, mejor periodista que Margarita Landi, a la larga, ¿no? Tiene más sentido crítico, pero no podía ser tan extraña. Entonces, esta es periodista. Cornelia es comisaria de policía, Irene Ricard detective, sí que son investigadoras, ¿no? Pero cada una de una forma diferente, porque según la época, pues tienes que adaptar la profesión que pueden ejercer y sobre todo eso, que resulten creíbles, que resulten mujeres creíbles, pero todas investigadoras. y bueno, llegamos a la trilogía de la cual esta es la tercera entrega, Nuestros Muertos, que es la historia, bueno, de una familia investigadora, ¿no? Sí, detectives en este Detectives, son detectives. Y lo primero que me llama la atención es que por encima del caso que se investiga, lo más interesante es la historia de la familia, ¿no? A ver, es que cuando nació esta serie, en el fondo, en realidad yo quería escribir sobre la familia. Pensé, es un tema que me interesa muchísimo y pensé que ya, como que me sentía ya que tenía
no sé, los instrumentos para tocar este tema tan complejo. Entonces, pensé, quiero escribir una historia familiar. De historia familiar inmediatamente vino secretos de familia, como que son inseparables. Familias y secretos no se pueden separar. Familia, historia familiar, secretos de familia, y entonces se me ocurrió, ¿por qué no hacer los detectives? Si los detectives son los que investigan los secretos que otras personas quieren tener ocultos, ¿por qué no hacerlos? Y además que se dé la paradoja de que ellos no saben los secretos que se ocultan unos a otros. Además saben esconder secretos. Y así surgió esta familia, los Hernández. Y además me gustó porque hay pocas familias en el género. O sea, el detective clásico no tiene familia. La mayoría de las veces tiene un par de amigos, está divorciado, no existe esta constelación familiar en la novela negra. Y estuve una vez invitada a un simposio en la Universidad de Barcelona que se llamaba precisamente La Familia. Me invitaron porque la comisaria Cornelia, curiosamente, sí que tiene familia. Tiene un padre, tiene una madre, tiene un hermano, y esta familia tiene un peso en las historias. Entonces pensé, pues ahora lo ponemos en el centro. Esa es la familia. Y además es novela negra, y yo creo que más negro que la familia no hay nada. Pues la verdad que sí. Te pillaba contra pie. La verdad que sí. No, pero yo tenía aquí apuntado una serie de cosas, ponía secretos familiares, la que no se entere nadie, ¿no? La frase que no se entere nadie, que no se lo digas a fulanito, o sea, eso parece que es una cosa general en todas las familias, y que además ese secreto familiar va en dos direcciones, de padres a hijos y de hijos a padres. Los hijos no piensan que los padres puedan guardar secretos, y quizás los padres sí saben que los hijos pueden ocultarles cosas, ¿no? Claro. Pero los hijos no creen, No, creo que normalmente, claro, los padres saben, claro, es algo que también se dice en la novela, y el padre se lo recuerda a sus hijos, que claro, esto es una agencia de detectives en la que el padre es el jefe y los tres hijos trabajan para él, ¿no? La madre es la única que no es detective, pero es como el cerebro en la sombra. Entonces, en la primera novela los hijos reclaman, sobre todo el hijo reclama ser socio de la agencia, no empleado, ¿no? Sino socio. Y el padre les recuerda que la familia no es ni será nunca una institución democrática, ¿no? Hay jerarquías. Y en una empresa familiar esa jerarquía es doble, ¿no? Uno es el jefe y nosotros somos los empleados. Y claro, como hay esta jerarquía y normalmente hasta los padres son los que tienen poder, claro, los hijos tienen que engañar a los padres, ¿no? Y cada uno se recuerda engañando a los suyos, ¿no? Porque pues, que quieres salir, porque no cuentas lo que haces. Todos están siempre engañando y se crean estas complicidades, ¿no? Incluso de los padres con los hijos. Mira, te compran un helado, pero no se lo cuentes a papá. Si no se lo cuentes a, es después del no la palabra que más se repite en la familia. Que no se entere a la abuela, que no se entere tu hermano, que no... Esto lo estamos haciendo automáticamente. Después te paras a pensar y dices, ¿y si se enterara qué pasaría? En realidad la mayoría de las veces no pasaría nada. Pero tejemos redes de complicidades, ¿no? Porque cada vez que compartimos secretos estamos creando una red con alguien. Y entonces, claro, normalmente siempre pensamos que eso es, claro, los hijos esconden cosas a los padres, pero también nuestros padres nos han ocultado tantas cosas, nos han contado su propia historia de una manera muy particular, y con los años vamos descubriendo todo lo que los padres no nos contaron, todo lo que no sabemos de nuestra familia, quién se esconde a veces detrás de aquella, ¿no? Es que aquella, ¿sabes? Estas personas de las que no se habla en la familia, aquel, tu tío, no lo hables, que están los niños, ¿no? Todas estas historias, ¿no? Esto es lo que nos hemos estado ocultando siempre unos a otros. Y a mí me gustaba que esto fuera una parte muy importante de la novela, y después pensar por qué siempre nos estamos engañando en la familia, ¿no? ¿Por qué siempre estamos ocultando cosas?
cuáles son las razones para todo esto y que estos secretos sean muy importantes en su forma de funcionar. Así que hay el caso que investigan, que siempre hay algo oculto, son detectives, lo saben hacer, pero también ellos como detectives especialistas en averiguar cosas, son especialistas en esconder cosas. Así que saben cómo hacer que los otros no se enteren de algo. Y que siempre estén jugando así, ¿no? Y se están creando alianzas, y se deshacen, y se juntan, y todos se están engañando unos a otros como en cualquier familia. Y me gustó mucho que en una entrevista una vez me dijeron, bueno, es que los Hernández son una familia disfuncional. Y el otro periodista dice, bueno, disfuncional normal, ¿no? Pues sí, porque yo apuntaba aquí que los afectos, los rencores, los cuidados, la convivencia, las mentiras, los silencios y las pérdidas. O sea, todo eso como hay en cóctel, ¿no? Pero que aparece en la novela con la excusa de esta investigación, pero que bueno, que como tú bien dices, están en cualquier familia, ¿no? Sí, aquí quizás son un poco, claro, algo más extremo porque es por su profesión, ¿no? Pero en el fondo están en cualquier historia familiar, en todas las familias hay todo esto que acabas de enumerar. Yo creo que cuando lo ibas diciendo, me puedo imaginar que por las cabezas de todo el mundo iba pasando, a veces nombres, imágenes, ¿no? Vas diciendo pérdidas, secretos, silencios, y todo el mundo va haciendo su propia lista de todo esto, de su lista personal, personal e intransferible, que todos tenemos esto con nuestras familias, ¿no? En esta familia de la novela, Lola, la madre, es un personaje muy poderoso, ¿no? Las madres suelen serlo, pero esta más, porque con esta madre lo que quería era también poner en el centro de la constelación familiar una persona con un desequilibrio psíquico muy fuerte. Pues Lola, que es la más inteligente de todos, es la más brillante, es el cerebro más poderoso en esa casa, donde todos son bastante listos, ¿no? Pero Lola es la más inteligente, pero es un cerebro oscuro, ¿no? En la primera novela se va contando cómo se va desequilibrando, cómo va surgiendo, cómo la enfermedad mental va tomando cada vez más peso en la familia y cómo ha marcado la infancia de sus hijos y también la vida de toda la familia. Y cómo Mateo, el padre, asume el rol del cuidador, pero lo asume porque no puede estar sin ella, porque no puede vivir sin la inteligencia de Lola, que es la que tiene un rol muy particular en la agencia, que ellos son buenos detectives, aunque son de barrio, pero ellos investigan y es Lola la que junta muchas veces las piezas y las junta con acierto por una simple razón, es que es como una mente oscura y piensa siempre lo peor, acierta. Porque cuando ella imagina lo que hace, imagina siempre lo peor de la gente, con lo cual adivina los motivos oscuros que mueven a las personas a hacer las cosas. Entonces ella es la que junta las piezas, pero tampoco les da la respuesta con claridad, más bien es como un oráculo que cuando tiene ganas les da la solución y cuando no, pues no lo hace. Es un personaje que está en el centro y es el único de todos ellos que además no tiene capítulos donde entremos en su mente, ¿no? Entramos en las cabezas de los otros, los seguimos, ¿no? Seguimos a Mateo, seguimos a las hijas, pero nunca entramos en la cabeza de Lola. Siempre la vemos desde fuera y tal como la están viviendo los demás. Porque quería que este fuera el personaje más misterioso de toda la... En realidad el gran misterio de esta novela, de toda la serie, ¿no? Es qué está pasando en la cabeza de la madre. Una mujer brillante, filóloga, profesora de filología, con una cultura literaria enorme, pero que está metida en un mundo, está encerrada en su propio mundo. Y en esta novela, tras la pérdida que sufren en la segunda, pues no sale de casa directamente, está encerrada en su casa y a pesar de todo, lo sabe todo. Se entera de todo, por lo que va
captando de los demás. Pues quería que tuviera fuera quizás el personaje más poderoso, y por eso no podemos entrar en su cabeza. Otro tema que he visto es el tema de la corrupción como algo endémico, ¿no? Por desgracia. Por desgracia. Y los límites de la ley. Sí. Los límites de la ley, que en el caso de los Hernández son bastante difusos. O sea, son detectives, y sobre todo en el caso del padre. La historia del padre, que se cuenta más en la primera novela, es que él estuvo al otro lado. Él estuvo, digamos, al otro lado de la ley y volvió porque su padre lo sacó. O sea, por resumirlo mucho, para no haceros demasiados destripes, ¿no? Entonces, su moral es más bien ambigua. Y los hijos han aprendido esto. Los hijos de esta familia se han educado como detectives y han visto actuar a sus padres. También es lo que dice una de las hijas. Los hijos de una gacela aprenden a correr, los hijos de un león aprenden a matar. Y ellos han aprendido de sus padres, tienen la moral heredada de sus padres. Entonces, cuando hace falta, no tienen escrúpulos, ni el padre ni las hijas tampoco. Entonces, pero para ellos se lleva con absoluta naturalidad. Y lo que me gusta, a ver cómo lo explico lo que me gusta es que en estos libros, ahora voy a hablar un poco más despacio, para que no se me escape nada. En estos libros, ellos hacen cosas y lo hacen como los lectores los acompañáis todo el tiempo, porque vais a través de sus ojos, ¿no? Vais con ellos. Entonces, los vais acompañando y vais viendo lo que hacen. Y además lo entendéis, porque estáis en sus cabezas. Y me encanta, cuando estoy en club de lectura, en qué momento los lectores dicen, cuando hicieron esto, yo dije, esto no está bien. Y entonces, ¿y qué pensaste? Porque voy con ellos, hasta el final. Entonces me gusta porque en los lectores también se enfrentan a sus propios límites morales. Y por supuesto, yendo a lo que has dicho justo al empezar, esto es sangre de papel, así que puedes ir hasta donde quieras. Pero, ¿en qué momento empiezas a decir, uy, no sé, estos Hernández, esto que están haciendo, no lo veo claro? Y entonces es bonito hacer el experimento, ¿no? Pero lo que más me gusta es eso, ¿no? Que después todo el mundo sigue. A ver si lo consiguen, ¿no? Pero sí, incluso algunas veces anima a que traspase ese límite, ¿no? Sí, Venga, anda. Sí, hacerlo. Ahora no tiraréis para atrás, ¿eh? Claro. Pegar el piñetazo ya. Sí, dale. Pero me encanta porque así uno ve sus propios límites morales. ¿En qué punto os empezáis a pensar, esto no está bien? Entonces, si lo leéis, tomad nota de esto. ¿En qué momento habéis empezado a pensarlo? Bueno, lo de la corrupción que estamos sufriendo, que continuamente, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo, bueno, y el engaño y la mentira del personaje que desaparece, ¿no? En esa historia que se ha montado sobre la Exposición Universal de Barcelona y cómo esas cosas son posibles, ¿no? Sí. Y las vemos a diario, ¿no? Sí, estos proyectos absolutamente quiméricos y cómo mucha gente se sube al carro por diversas razones, ¿no? Sin contar demasiado, pero bueno, la idea vino porque las otras dos novelas de los Hernández yo las escribí viviendo en Alemania todavía. Entonces, se nota que pues estoy escribiendo de Barcelona desde la distancia, ¿no? Y eso no deja de ser también desde la añoranza, porque eran muchos años fuera. Escribes, es una visión, no diría idealizada, pero los casos son diferentes, como más de barriada, ¿no? Todavía. Después volví y me encontré había como un mantra negativo que se repetía constantemente, ¿no? En la ciudad. Esta ciudad está deprimida, está de capa caída, ya no es
Claro, claro, es que así es que fue duro. Primero todo el procés, después la pandemia, era como que demasiadas cosas para una ciudad, demasiados golpes, ¿no? Una sensación, una sensación de depresión que yo creo que se retroalimentaba. Cuanto más repites algo, al final acabas convirtiéndolo en realidad. Yo recién llegada allí, oye, pues tan deprimido, yo no lo veo esto, ¿no? Claro, veía todo lo que pasaba en la ciudad, todas las cosas que podías hacer, veías esa ciudad bellísima y pensaba, ¿dónde está la depresión, no? Entonces pensé, claro, pero es un estado de ánimo. Y estos estados de ánimo son caldo de cultivo para los oportunistas. Entonces me ocurrió la idea que viene uno y dice, siempre viene el salvapatrias, ¿no? Y dice, bueno, la ciudad está deprimida, pronto va a ser el centenario de la Exposición Universal del 29, vamos a montar otra exposición universal, volveremos a ser la ciudad de los prodigios, esto va a ser grandioso, mejor que las Olimpiadas, y alguien monta este proyecto. Entonces la gente se sube al carro, unos porque se lo creen y otros porque ven la gran oportunidad de hacer dinero fácil. Entonces así surgió la idea de este personaje que inventa este proyecto y convence a un montón de gente de que eso es, bueno, eso, que vamos a volver a ser la ciudad de los prodigios. Y este chico desapareció. Hasta aquí puedo contar mucho, no puedo contar mucho más, pero ¿qué pasó cuando alguien monta algo así y entusiasma a mucha gente, ¿no? Y hay mucho dinero por medio? ¿Qué ha pasado ahí, no? De pronto desaparece un chico que además es también un chico de barrio, es un advenedizo, no es de los grandes apellidos, ¿no? ¿Qué pasó con este chico? Entonces ahí surgió la historia. Bueno, durante muchas páginas de la novela nos hacemos una idea del chico que después no es, ¿no? Claro, es que todo el mundo tiene muchas caras, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se crea un personaje, ¿no? Cómo alguien que es capaz de mover a un montón de personas y grandes fortunas para que financien la Exposición Universal 2029, tiene que tener un carisma, ¿no? Y vamos descubriendo cómo era esta persona poco a poco, ¿no? Mientras lo están buscando. Pues poco a poco vamos viendo qué es lo que había dentro de este personaje. Y eso me parece muy interesante, porque de estos hemos visto tantos. Claro, os podéis imaginar que una fuente de inspiración sin límites era el pequeño Nicolás, ¿no? Pero es que había muchos más. Cuando empiezas a tirar del hilo de este tipo de personajes, es que es la nota picaresca. Es el pícaro que se va transformando a lo largo de los siglos. Es diferente. Y casi podrías volver a escribir el Lazarino y te encontrarías a todos, te encontrarías desde el Hidalgo, todos, ¿no? Te los vas encontrando y solo cambian un poquito las formas y la tecnología, pero no te creas que la mentalidad cambia mucho. Entonces, claro, yo estaba asombrada de todo lo que llegué a ver, todo lo que llegué a encontrar de personajes de estos de una moral bastante inexistente, ¿vale? Ya has hablado un poquito de esto, pero yo tenía apuntada la ciudad que se convierte en un personaje más, ¿no? Sí. La ciudad y el barrio en particular. Y además es otra ciudad, porque de esto me di cuenta a posteriori. Como decía, las dos primeras son escritas desde la distancia, y es curioso que desde la distancia la ciudad es más visual, ¿no? Porque claro, es como un ejercicio de memoria que tú haces. Estás en Frankfurt, pero estás recorriendo la ciudad, pero digamos que es un recorrido mental, sobre todo que hace tu memoria visual. Ahora vivo ahí, pero ahora es una ciudad donde han entrado todos los otros sentidos, porque estoy expuesta todo el día y tengo que decir que estoy expuesta a lo que todavía no he conseguido superar, que es el ruido. Es una ciudad muy ruidosa. Pues claro, ahora de pronto en esta ciudad hay ruido, hace mucho más calor, es más húmeda, huele peor, pero sobre todo es el ruido, las voces constantes, ¿no? La sobrecarga de ruido que a mí, después de tantos años en Alemania, me cuesta, me sigue costando.
pasando, ¿no? Primero que pensé aunque ya pasaba tiempo, pero no es lo mismo cuando llegué a Barcelona, es que pensé, pero ¿por qué grita todo el mundo tanto? Es que estaba como aturdida de ruido, ¿no? Entonces todo ese ruido ha entrado, y la mala leche ha entrado, ¿no? Los días estos donde toda una ciudad está ahí haciendo este rum rum, ¿no? Eso ha entrado. Es otra ciudad y tiene mucho peso. Y esta vez además empiezan más dispersos, porque ahora cada uno se ha ido por un lado. Antes era barrio, ahora está cada uno y a ver cómo conseguimos volver a juntar esta familia rota, ¿no? Y que vuelvan al barrio, porque ahora cada uno se ha ido por su lado. Y claro, entonces te mueves más por la ciudad, porque Sant Andreu, que es donde viene la agencia, sí que es un barrio tranquilo. Ese sí que es un barrio tranquilo, es el barrio más pueblo de Barcelona. Es quizás uno de los pocos, porque además creo que Sant Andreu hará 100 y pico años que es parte de Barcelona y la gente sigue diciendo que van a la ciudad. Y aquí tienen metro. O sea, está el metro, la línea 1, no es que es un metro que acaba de llegar. La primera línea de metro llega hasta Sant Andreu, pero la gente no va al centro, la gente va a la ciudad o a Barcelona. No coge metro, es que vamos a Barcelona. ¿Cómo que vas a Barcelona? Esto es Barcelona. No, es otra sensación, es pueblo todavía, es muy, muy pueblo. Entonces yo quería esto. Y ahora en cambio están por toda la ciudad dispersos. Es un poco el tipo de novela, no sé, yo pienso por ejemplo cuando se habla de novela negra, pienso por un lado en los modelos de detectives norteamericanos, lo que nos imaginamos, ¿no? En la barra de un bar con el sombrero puesto y así con el aire de malote, ¿no? Y después están las novelas de Agatha Christie, de Simenon, donde lo cotidiano, bueno, no tanto Agatha Christie, pero por ejemplo en Simenon lo cotidiano pesa mucho, ¿no? O sea, como ve que va a su casa y la mujer le prepara la comida, estas cosas. Entonces esa diferencia entre los tipos de novela, ¿no? Sí, yo diría que es de la tradición europea, pero sobre todo la tradición europea del sur, porque la tradición es, bueno, ahora que hemos leído tanta novela escandinava, también lo cotidiano pesa, pero de otra manera. Yo diría que yo siento más, si tienes que introducirte en una tradición, ¿no? Pues desde Simenon hasta Camilleri o Montalbán, toda esta novela en la que la vida cotidiana también tiene mucho peso. Y no tanto, claro, no tanto el detective solitario, pero es que, claro, si vamos al detective de la novela clásica norteamericana, pues son novelas de los años 50, ya ha ido cambiando bastante. Incluso los autores norteamericanos más actuales también entran con temas de vida cotidiana, de familia, pero no de una manera tan marcada como lo que hacemos en Europa. Yo diría que sobre todo en el sur, quizás también el tema familia aquí tiene mucho más peso. Bueno, no sé si quieres añadir tú algo más sobre la novela, no sé qué. Bueno, sí, un poco también los rasgos de humor, así que también, hombre, ayudan un poquito en momentos de tensión, y porque también es verdad que con el humor también puedes decir muchas cosas, ¿no? Creo que con el humor sobre todo dices lo más difícil. Yo no me puedo imaginar escribir sin que haya humor en las novelas. Y ese humor es en el fondo lo que nos permite hablar de lo más doloroso en muchas ocasiones. No sé, recuerdo, no es de la novela, pero recuerdo que la vez que entendí mejor el valor o la función que tiene el humor en nuestra vida fue cuando estaba en Frankfurt, en el Centro Cultural Gallego, ¿no? Que es donde se reunían los inmigrantes españoles de la generación de los 60. Y había una señora, estábamos ahí,
un montón de gente, una señora que contó una historia, riéndose mucho, no era muy historia personal, ella la contaba como algo súper gracioso. Entonces la señora contaba que ella, que había entrado muy jovencita, una niña en realidad, había entrado a servir en una casa en Alemania. Ella, que era analfabeta, de pronto estaba en una casa sirviendo en alemán. Así que imaginaos lo difícil que es aprender alemán si encima eres analfabeto en una lengua tan gramatical, es aún más difícil. Entonces ella, una chavalita en esta ciudad perdida, y la señora le dice, por la noche, le dice que va a tener libre porque va a tener visita. Se lo dice en alemán. Entonces la palabra alemán para visita es Besuch, ¿no? Dice, wir haben heute Abend Besuch. Ella solo pilla Besuch y piensa, tengo que conseguir un besugo para esta noche. Y entonces ella nos cuenta, venga a reír, ¿no? Jiji, jaja, y dice, y yo iba por la ciudad con un frío terrible, llorando por la calle, ¿dónde consigo un besugo? Iba contando, ¿y dónde consigo yo un besugo? Ja, 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 yo iba llorando por la calle y pensando, ¿pero de dónde saco yo un besugo aquí en invierno y tal, no sé qué? Y nos contaba esto, venga a reír, y tú pensabas, pero tú se te iba poniendo una piedra en el estómago, porque pensabas, esta señora nos está contando que tenía quizás 14 años, que pensaba que si no conseguía un besugo, la echaban a la calle, iba llorando por la calle, y ¿cómo nos lo cuenta? Jiji, 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 iba yo llorando por la calle. ¿Por qué? Porque si no, no podría haberlo contado, ¿no? Porque cuando lo contaba como chiste, también significaba que lo había superado, ¿no? Que esto ya era el pasado y ahora se puede contar como algo gracioso. Y yo creo que esto es lo que nos permite a veces superar estas historias. Me acuerdo también de una entrevista con un autor norteamericano, David Sedaris, que escribe también textos de humor, y él daba una masterclass de literatura y decía, y cada vez que me pasa algo terrible o algo muy, muy penoso, muy vergonzoso, yo solo pienso, no te preocupes, algún día lo vas a convertir en literatura. Y cuando él piensa esto, se consuela, porque piensa, cuando consiga contarlo, ya no me hará daño. Y él se preguntaba, ¿cómo se lo hacen para sobrevivir las personas que lo escriben? Yo pensé, pues ¿cómo lo hace la gente? Contándolo y riéndose. Esto nos ayuda a seguir adelante, porque nos reímos cuando puedes reírte de las cosas más vergonzosas que te han pasado en la vida, o las cosas más penosas, entonces de alguna manera te distancias, ¿no? Porque el humor es eso, el humor es distancia. Cuando pones distancia, superas. Y esa historia del besugo me enseñó el valor del humor y yo no puedo escribir sin ello. Es que me sale así. Y yo creo que es lo que hace como que, por un lado, cuando hay mucha tensión baja, y por otro lado te permite contar cosas mucho más duras sin hacerte daño tú mismo. Entonces, por eso hay mucho humor en las novelas. También me gustó mucho que introduces algunos personajes que parece que no tienen ninguna importancia, pero que te van matizando las relaciones. Por ejemplo, la tía es un personaje entrañable que aparece de vez en cuando, pero que te da esa cosa de normalidad, ¿no? No de normalidad, bueno, sino de un poco de afecto. Sí, bueno, es que una novela vive mucho de los secundarios, ¿no? Si tienes buenos secundarios, tienes, no sé, como que tienes una novela que tiene muchas más capas, ¿no? Mucha más profundidad. Y yo lo disfruto mucho cuando lo leo también, cuando hay estos personajes que solo aparecen y piensas, ay, yo querría irme con ellos ahora, ¿no? Porque acompañarlos, porque son también muy interesantes. Y yo creo que una de las cosas que más, no creo, no, lo afirmo, una de las cosas que más disfruto es creando secundarios, ¿no? Que aporten todos estos matices, como la tía Claudia, ¿no? Esta locura apacible que tiene ella, ¿no? Y sus cosas, sus
trampas para hormigas y sus teorías extrañas, porque esta gente también la conocemos y dan este calor a la vida, ¿no? Entonces son necesarios. La gente que parece que pasa por la novela, ¿no? Usan la novela y se van y sabes que me gusta que quede la sensación de que tienen una vida propia, ¿no? Se van de estas páginas y están como en otro libro, ¿no? Pero ese libro no lo tenemos, pero está ahí ese libro, igual algún día lo tenemos. Esto me gusta pensar que es como que al lector le queda la sensación de que hay unos libros escondidos en algún sitio donde viven estos personajes, ¿no? Que solo pasaban de visita por Sí, aquí. es como las personas que quedan atrapadas en la fotografía, ¿no? Cuando tú haces una foto y de pronto la ves y ves que ha quedado atrapada una persona que no conoces o que conoces menos. Y está ahí, y va a estar así para siempre, ¿no? Sobre todo en las fotografías antiguas. Dice, esta señora que está aquí, ¿dónde estará ahora? ¿No? ¿Qué habrá sido de ella? Esos personajes atrapados, en este caso, puestos por ti, pero que me gustan mucho porque dan esos matices distintos. Sí, y además que es eso, no sabes todo de todo el mundo nunca, ¿no? Entonces es como en la vida misma, hay gente que pasa por tu vida y se va y no vuelves a verlos más y te habría gustado, pero no se dio la ocasión, ¿no? Pues estos personajes pasan por aquí, como la gatita que pasa por aquí. Qué raro que no se haya montado aquí, porque no sé si queréis preguntar algo o no. Mi pregunta es que va a ser, bueno, era un comentario, pero va a ser reiterativo porque iba sobre ese plantel de secundarios de lujo, como se dice en el cine, ¿no? Que pasa por los libros. Hay algunos que a mí Heredia me encanta. Heredia, por ejemplo, que es un amigo, los amigos del colegio, Arsenio, son personajes que tienen a lo mejor, no le ves que tengan un gran papel, pero lo que tú decías, te explican muchas cosas de los principales. Y eso es una habilidad muy grande, ¿eh? Llenar, Claudia también, por supuesto, las abuelas, el abuelo, hasta los que estaban jugando al dominó, el del bar. No sé, eso, yo creo que es una habilidad grande el que se te queden, porque muchas veces lees una novela y no te acuerdas de los secundarios para nada. Ah, sí, uno que estaba así, el que estaba en la escuela. No, te acuerdas de los nombres, te acuerdas de la historia, te acuerdas de dónde vienen. Y eso es enriquece mucho la lectura. No, muchas gracias. Y es que tú misma lo dijiste, es que los secundarios perfilan a los principales, ¿no? Porque cuando conoces a los amigos de la gente, también conoces un poco más a esa persona. Y cuando conoces a las familias, conoces un poco más a una persona. Pues es lo mismo, para conocer a los personajes, conoces su entorno y sabes mucho más de ellos. Y conoces también, entiendes mejor el barrio, entiendes las lealtades, las amistades. En el caso de estos amigos de Mateo, pues eso, Heredia, son las lealtades, las amistades estas de toda la vida, del colegio, ¿no? Y yo creo que también es algo que a mí me importa mucho porque, por lo que dijiste antes, de mi propia biografía, de cada colegio en el que he estado, conservo amigos, porque fue, no sé, porque quizás nos ha unido algo en este tiempo que estuvimos en el cole. Es como que te has llevado del cole en el que estuviste 2 años, pero te has llevado una amiga para siempre. Y hemos mantenido la amistad a través de los años y nos une ese momento compartido ahí. Y eso es irrepetible, ¿no? Entonces, y habla de mí y habla de esta persona también, porque es una parte de nuestra biografía y ellos son parte de la biografía también. Y quizás porque, no sé, es algo ya muy personal, pero como el sentido de la amistad para mí es tan importante, yo quiero que mis personajes se reflejen también a través de sus amigos y lo leales que son a sus amigos, aunque a veces les ponen en dificultades bastante grandes, ¿no? Pero creo que eso es fundamental. Y en el caso de Heredia, claro, el hecho de que Mateo y este compañero de Heredia es una amistad que aparece en la primera novela, es la amistad remachada por una bofetada compartida, ¿no? Porque un profesor le pegó a Heredia, Mateo lo defendió, cobró también él,
y entonces ya amigos para siempre. Y estos a veces nacen así las amistades de la infancia. Es un momento así, algo compartido que queda soldado, ¿no? Y esta amistad pues ha ido continuando con los años. Y creo que dice mucho de los dos. Así que muchas gracias por destacar esto, porque es algo que para mí es ya de una manera personal importante. ¿Sí? Una pregunta, pero hablando de escritores, ¿tú crees que hay escritores, por ejemplo, el poeta es poeta, el ensayista es ensayista, el narrador es narrador? Es decir, hay una personalidad que hace que uno se exprese de una manera, se exprese de otra. O sea, ¿se puede ser novelista o el novelista nace ya porque tiene una mentalidad narradora, creadora de preguntas? Bueno, yo creo que se puede ser varias cosas, pero no todas. Creo que no todo el mundo sirve para todo. No sé, yo reconozco que no soy poeta, por más que me guste la poesía. Yo no sé escribirla, sé leerla, pero igual como me gusta la música, pero no interpreto, ¿no? Ahí, digamos, es una sensibilidad hacia un determinado tipo de texto, pero yo no sé producirlo, yo no sé hacer esto. Sé admirarlo, pero no sé hacerlo. Que mi cabeza es narradora. Incluso cuando investigaba, tenía ya una forma de escribir ensayo narrativa. Me gustaba, me sentía más cómoda. Y a veces me decía una compañera, oye, no te guardes siempre las conclusiones tan para el final, que no es una novela negra esto. Puedes ir dando ya algún argumento antes. Porque me salía una forma de contar, me gustaba ir preparándolo todo para el final de una forma narrativa. A mí me gusta la narración, me gusta la ficción, me gusta también cultivar el relato corto. Pero sería incapaz de escribir poesía, sería incapaz de escribir teatro. Aunque son formas que aprecio, pero no sé, mi cabeza no funciona así. Puedo experimentarlo, a veces sale, a veces no, pero no creo que haya escritores, más bien creo que hay narradores, hay líricos, hay dramaturgos, hay ensayistas, hay gente que sabe, igual como hay gente que toca varios instrumentos, no puede tocar el piano y el violín, pues hay gente que toca varios géneros, pero sí que hay una personalidad del escritor con muchos matices. Yo sé cuáles son mis fuertes y dónde no me metería nunca. Y ahí valoro muchísimo y admiro mucho a la gente que es capaz de escribir poesía, por ejemplo. Porque lo que sí tengo es buen oído. Y por eso sé reconocer que yo haría unos churros horribles. Pero tengo buen oído y sobre todo me gusta y cada vez aprecio más que me lean bien. Es algo que aprendí en Alemania, donde hay muchísima cultura del audiolibro, y entonces ahí es donde el texto se desnuda. Cuando un texto se lee en voz alta y se lee bien, el texto queda completamente expuesto, y ahí es donde tú ves si el texto funciona o no funciona. Y yo lo vi además, hay un libro muy lindo, muy breve de Daniel Cassagne, que se llama Metáforas sospechosas, y allí él habla entre otras cosas, también habla de la lectura en voz alta, y dice, a veces el oído ve cosas que los ojos no ven. Y usa esta imagen, porque tú lees tu texto en voz alta y lo que has leído 1000 veces y no lo descubrías, al leerlo en voz alta te das cuenta. Ya no hablo solo de cacofonías, no hablo de si ese texto realmente fluye, ¿no? Si realmente funciona. Y me acuerdo un alumno que escribía relatos, realmente pequeños relatos, eran buenos, pero lo de la puntuación lo llevaba a su manera, ¿no? Las comas estaban así como tiradas como quien tira sal, ¿no? Las caían comas por ahí, por todas partes. Pero era locutor profesional. Entonces, cuando él leía su texto en voz alta, corregía todo. Él leía el texto como estaba en su cabeza, porque su oído era muy bueno. Es él que además transformaba, cambiaba la voz.
O sea, estaba hablando normal y ponía su voz de locutor, ¿no? Entonces, de pronto se ponía en modo locutor y yo lo miraba y le decía, oye, grábate y pon las comas que lees, no las que escribes. Porque las que escribes, pues si quieres te leo el texto y te digo lo que tú has escrito. Pero esas comas las has puesto perfectamente, el texto está perfectamente puntuado cuando lo lees en voz alta. Pero cuando lo escribes, no. Entonces, él sabía lo que quería decir, lo que no sabía es cómo hacerlo gráficamente. Entonces, cuando leemos en voz alta, todo esto sale. Y las redundancias, y incluso algo que los diálogos, que es una de las cosas más delicadas, porque un buen diálogo es un texto muy elaborado. O sea, la gente que escribe diálogos como de grabadora, eso no funciona. En literatura el diálogo es siempre sintético, elaborado, tienes que eliminar mucho para que suene bien. Lo tienes que leer en voz alta. Y entonces te das cuenta de si ese diálogo funciona o no funciona. Pero lo tienes que leer como lo has escrito. Entonces te das cuenta. Y ahí es como vas aprendiendo todos estos procesos y descubres también tus fuertes y tus debilidades. Pues claro, yo sabría leerlo, pero no, algunos textos yo los sabría leer, pero no los sé producir. Lo que yo sé escribir es narrativa y ficción. Eso es lo mío. Así que, chapó a los poetas. Bueno, pues si no tenemos nada más que decir, nos vamos a tomar una copita por cortesía de Bodega Sánchez Romate. Muchas gracias por...